Muchísimas gracias. Sabemos que 1 de cada 5 infartos cerebrales son cardioembólicos y esto incrementa con la edad y asimismo con la presencia de fibrilación auricular. También las proyecciones nos dicen que en los siguientes años, por cada 20 años se va a ir triplicando, cada 20 años se triplicará la cantidad previa de infartos cardioembólicos. Y esto tiene que ver no solo con que tenemos mayor población adulta en edades avanzadas, sino también por los métodos para descubrir la fibrilación auricular, que es el principal personaje en esta etiología. Es importante saber que los infartos cerebrales que son debidos a FA tienen peor pronóstico. Aquí vemos el NIH promedio de los que no tienen FA es de 5 y los que tienen FA como etiología es de 12 puntos. Esto es en México, la tasa de defunciones es 3 por cada 10,000 habitantes mueren de un infarto cerebral cardioembólico, o sea, no es despreciable. Estamos hablando pues para hacer el refresh, de infartos que se presentan clínicamente como déficit súbito, que es máximo al inicio y tienen recuperación al menos parcial en los siguientes días o semanas, y algunos casos clásicos como afasia sin hemiparesia puede ser debido a cualquier cosa, pero ese paciente, hasta que no demostremos lo contrario, eso es cardioembolismo. Son infartos en imagen muy corticales, la mayoría de ellos pueden tener forma de cuña, fracturados, no siempre son densos u homogéneos, sino que se pueden fracturar, y esto es por la friabilidad del trombo que viene del corazón. Tienen fácil transformación hemorrágica y frecuentemente los vemos en la ínsula o en los segmentos distales de la circulación posterior, es decir, pueden estar en cualquier lugar, pero es lo más frecuente. Y también, sin duda, lo sospechamos cuando tenemos diferentes territorios vasculares, circulación anterior, posterior, derecho o izquierdo afectado. Pues sí, ¿cuál es la arteria común a eso? Pues solo la aorta y el corazón. Todas estas son las patologías que pueden dar infarto cardioembólico. Ya se tiene estandarizado cuál es el riesgo de cada uno. Así, por ejemplo, podemos ver que la FA no valvular septuplica el chance de tener un infarto cerebral. Post-infarto agudo del miocardio, especialmente si fueron sometidos a trombolisis para el infarto agudo del miocardio, pueden desarrollar cardioembolismo y así sucesivamente, pero casi la mitad de ellos van a ser ocasionados por FA. ¿Por qué es importante descubrir la FA? Por la morbimortalidad asociada. Son 5 veces más, se quintuplica el riesgo de un infarto cerebral, se triplica el riesgo de desarrollar falla cardíaca y se duplica el riesgo de muerte. Y más preocupante es que el 12% de los pacientes con FA tienen un nuevo infarto ya a los 3 meses, es decir, la recurrencia es demasiado alta. Y también es importante porque esta herramienta ha resultado ser ganadora, ¿no? La anticoagulación. Este es el NNT, o sea, ¿cuántos pacientes debo de tratar para prevenir un evento cuando utilizamos estatina? Es de 46, mientras que anticoagulación para evitar un evento es apenas de 3. La FA paroxística confiere el mismito riesgo de infarto cerebral que la fibrilación auricular sostenida, y esto es importante para proseguir a descubrirla en estudios de monitoreo prolongado, puesto que si la capturamos, muy probablemente pueda ser esa la causa del infarto cerebral. ¿Cuánto tiempo debe sostenerse una FA para conferir riesgo? Esto es muy difícil. El Colegio Europeo de Cardiología está avanzando hasta definirlo como 30 segundos por este estudio, ¿no? Y ellos demostraron en el 2018 que 30 segundos es lo mismo que tener 6 minutos de FA sostenida. ¿Cómo buscarla? Eso se lo preguntaba ya el profesor Norman Holter, y así fue como diseñó este monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca. Este es el primer registro, que se llama radioelectrocardiograma, en el 47. Este era el tamaño del equipo comparado con un ser humano conectado a los cables, y ya está puesto. Entonces, ok, ándele, y ahora lleve su vida lo más normal que pueda, haga lo que normalmente hace. Después salió el mini Holter, que era un maletín completo. Este es el Holter como lo hemos conocido la mayoría de nosotros, hasta llegar a los dispositivos implantables. Es el Reveal DX, que nos mostró, por supuesto, que mantener un dispositivo implantado que registre continuamente durante meses
la frecuencia cardíaca, nos puede aumentar hasta 9 veces más la probabilidad de encontrar un episodio de FA paroxística. Y no necesariamente esperar los 36 meses, sino que el promedio de pacientes a los 84 días de registro ya habían detectado el primer episodio de fibrilación auricular. Pero llegar a operar a un paciente para implantar un dispositivo subcutáneo no es accesible en todas las instituciones, ni es aceptado por la mayoría de pacientes. Entonces complica un poco la situación. Tenemos una buena herramienta, pero no puede estar disponible a todas las personas. Entonces, hoy tenemos los smartwatches. Esto es una predicción para el siguiente año. El 30% de los norteamericanos van a tener smartwatch, independientemente de su edad. Y pues ya que hay muchos programas para poder monitorizar la frecuencia cardíaca y además dar alarma de arritmias, pues es una propuesta para poder partir de ahí y evaluar a los pacientes sin necesidad de dispositivos implantables. Y así tenemos ya en el 2019 la publicación del primero, que se llama Apple Heart Study, y tuvo un valor predictivo muy importante de 84%, o sea, 84% de las notificaciones del celular coincidían con fibrilación auricular. O sea, no es algo despreciable, es una herramienta, pues diríamos hasta barata, porque vale un smartwatch vale menos que un equipo de Holter para monitorizar, y lo tenemos en la vida, ahora sí, en la vida cotidiana de las personas. Pero luego viene la siguiente pregunta: ¿qué vamos a hacer cuando tengamos esa gran cantidad de fibrilaciones auriculares descubiertas en la vida cotidiana de los pacientes? ¿Cuál es el umbral, cuál es la tolerancia, el nivel que vamos a tener para decidir anticoagular a todas estas FA que detectemos en los pacientes? Esta respuesta la está tratando de encontrar el estudio Artesia, que va a anticoagular a todos aquellos pacientes que tengan FA encontrada por monitoreos prolongados con apixaban, y ya tenemos la primera evidencia publicada este año. El NOAFNet trató de llevar a los pacientes, fue como un poco más exagerado, pero puso a todos aquellos pacientes con monitoreo continuo que se detectó ritmos atriales rápidos, es decir, incluida la FA, pero no solamente fibrilación auricular, sino cualquier ritmo atrial rápido, y se anticoaguló en este estudio, en el NOAFNet, con edoxaban. Anticoagular a todos los ritmos auriculares rápidos en el NOAFNet demostró que no redujo la incidencia de stroke, y sí aumentó levemente, pero sí aumentó el riesgo de hemorragia. Y algo sorprendente es que en estos pacientes con detección en monitoreo prolongado, en el mismo seguimiento que se llevó de anticoagulación, que fueron 5 años, la incidencia de infarto cerebral fue baja en ambos grupos, tanto en los anticoagulados como en los no anticoagulados. Y este mes publican, el mes pasado, el Limit AF Stroke, en el cual se dio un análisis retrospectivo de 2 centros, uno en Londres y uno en Ontario, 366 pacientes que habían tenido isquemia cerebral transitoria o infarto cerebral, y encontraron estos resultados en los cuales el riesgo de incidencia de stroke fue muchísimo mayor en aquellos en los que se detectó la FA por electrocardiograma que en aquellos que se detectó con un monitoreo continuo. Algunas críticas a este estudio es, en primer lugar, que la muestra no estaba homogénea, es decir, el grupo asignado a electrocardiograma probablemente ya tenía fibrilación auricular. Si lo encontramos en 6 segundos de monitorización en el electrocardiograma, era una FA sostenida que venía ya de larga data, y tras de eso subyacía cardiopatía atrial. Segundo, este grupo eran pacientes con mayor edad, con puntajes de CHA2DS2 más elevados, una menor fracción de eyección y un volumen atrial más alto. O sea, eran pacientes con más riesgo de desarrollar infarto cerebral. Por tanto, es una crítica que la muestra no era tan homogénea, y no por eso tenemos que desechar el monitoreo prolongado por el hecho de que haya sido asociado a menor incidencia de infarto cerebral. Más aún, yo diría que la fortaleza de este estudio, lejos de la crítica que vemos en rojo que podemos hacer, es que están tratando de buscar una alternativa más digerida para el día a día, porque también es cierto que no a todo el paciente que llegue con sospecha de cardioembolismo se le va a poner un dispositivo implantable durante mínimo 6 meses.
no tenemos ese recurso. Entonces pareciera que un Holter de 14 horas podría ser una alternativa viable, y eso sí que se puede hacer con los monitoreos Holter que tenemos actualmente y en los que no dura tanto la fuente. Empíricamente hacemos en las instituciones que el paciente llegue al recambio de la batería y se hace en el momento y se suma todo el monitoreo de los días que nosotros lo planeemos. Entonces la fortaleza de este estudio, diría yo, es buscar una alternativa más viable. Algún área gris en la FA es esto, ¿no? Que siempre, aunque encontremos la FA, debemos hacer el estudio completo, porque en especial si el paciente ya tuvo un infarto cerebral, conocemos el concepto de AFTAS. Este concepto es nuevo, pero sabemos desde hace mucho tiempo que los infartos cerebrales pueden predisponer al aparecimiento de nuevo de una fibrilación auricular en un corazón que previamente era sano, especialmente aquellos que se dan en la región de la ínsula, donde hay un gran control del sistema noradrenérgico y adrenérgico para la frecuencia cardíaca. Estos infartos cerebrales, ellos solos pueden ser capaces de provocar fibrilación auricular. Entonces, en algunos casos podemos estar viendo el efecto del infarto y no la causa. Para dimensionar bien una fibrilación auricular, las guías de 2020 de la Sociedad Europea de Cardiología recomiendan hacerlo en 4 dimensiones, y esto va más en función de no quedarnos tranquilos con ver un ritmo de FA, sino entender el contexto de la FA. Y para ello tenemos que hablar del papel de la aurícula izquierda en el cardioembolismo. Entonces, si queremos situar la fibrilación auricular en la fisiopatología del cardioembolismo, tendríamos que situarla acá, en un estadio tardío, avanzado, en el cual hemos pasado muchos años con cambios fisiológicos, luego fisiopatológicos que dan biomarcadores previos. Hemos pasado después con cambios estructurales que pueden ir no solo en el tamaño de la aurícula, sino que también en cambios de fibrosis o en la función, en la distensibilidad de la aurícula izquierda, mucho antes que aparezca la FA y se dé la trombogenicidad y el evento vascular cerebral. Entonces, ver la FA como la causa, solo estamos viendo un epifenómeno de una cardiopatía atrial que inició hace mucho tiempo. Entonces, el reto es encontrar a los pacientes en estas etapas, es decir, en las que no han desarrollado la fibrilación auricular todavía, porque si la logran llegar a desarrollar, no solo van a tener infarto cerebral, sino que ya tienen un anuncio de años cortos de sobrevida, rumbo a la falla cardíaca, etc. Todos estos son los biomarcadores que ahora pueden ser medidos para la cardiopatía atrial, y hay muchos más propuestos para los tiempos venideros. Y luego los cambios ultraestructurales progresivos, esos ya pueden ser medidos a través de ecocardiografía, con equipos que la mayoría de todos nosotros podemos tener accesibles en las instituciones, y son cambios que se refieren al volumen atrial, cambios asociados a fibrosis y por supuesto a la función, especialmente la función de booster de la aurícula izquierda o de bomba. En primer lugar, estamos acostumbrados a que en el ecocardiograma nos diga el colega de cardiología: el diámetro de la aurícula izquierda es de tanto y no se encontraron trombos intracavitarios. Pero eso actualmente es nada, es decir, nada para un cardioembolismo, porque no son medidas que sean con gran predicción. En especial, ni siquiera deberíamos de aceptar talla ventricular o diámetros de aurícula izquierda, sino volúmenes. El volumen sí correlaciona, no de una forma lineal, pero sí que correlaciona con cardioembolismo. Por cada 10 mililitros de incremento en el volumen atrial, se aumenta 4% o más el riesgo o la probabilidad de que esto sea cardioembólico, sin necesidad de tener FA, por supuesto. Estamos hablando de las etapas previas de la cardiopatía atrial. Lo otro es evaluar la función fásica de la aurícula izquierda, y aunque suene complejo desde el lado de neurología, es muy fácil hacerlo, y todavía mucho más fácil para un ecocardiografista. Todos estos que ven de color son los ROIs puestos en diferentes áreas de las paredes atriales, y esto correlaciona, se reproducen en curvas, y son 3 curvas las más importantes para el atrio. El primero es el strain pico, que lo ven acá, es el primero que se da. Luego hay una curva deflectiva que va en descenso, que es la función de conducto o de eyección pasiva de la aurícula izquierda, y luego viene el strain de contracción, que es la función máxima eyectiva o de booster de la aurícula izquierda cuando ya ha vaciado la mayor cantidad de ellos. Esto nos puede correlacionar in vivo con datos de cardiopatía atrial, con datos indirectos de fibrosis y con alteraciones funcionales que nos van a llegar a dar fibrilación auricular. También se puede hacer por ecografía tisular
codificado a color, pero obtenemos las mismas gráficas, ¿no? El strain pico, que es la primera curva, la función de conducto y luego la función de bomba o booster o strain de bomba. ¿Por qué explico estas curvas para los neurólogos en un congreso de neurólogos? Porque si no las pedimos al cardiólogo fácilmente, él va a sacar su trabajo y nos va a decir no trombos intracavitarios, diámetro de la aurícula izquierda tanto. Y ahí no tenemos nada, y eso estará teniendo los pacientes como en los años 70 u 80. Y lo explico también para entender el mayor estudio que se ha hecho para predicción de infarto cardioembólico y de aparecimiento posterior de fibrilación auricular sin haber tenido FA detectada en ningún tipo de monitoreo. Porque vean ustedes cómo el strain rate de la función de bomba o de booster correlaciona y aumenta hasta 3 veces el riesgo de presentar fibrilación auricular e infarto cerebral. Si lo comparáramos esto con las escalas que actualmente utilizamos, aquí tenemos el valor predictivo o el poder predictivo de la escala Chad-Basque en rosa, más el volumen auricular, que de por sí es mejor que el diámetro auricular, el poder predictivo del Chad-Basque más el volumen auricular, más el strain pico, en rosa más fuerte, y en rojo tenemos el strain de bomba. Ese strain rate de bomba, solo ese marcador, tiene muchísimo mayor valor predictivo que estos otros 3 parámetros, incluida en ellos la escala Chad-Basque. A ese nivel estamos en cuanto a ecografía funcional y esto debemos de exigirlo y un equipo promedio de cualquier institución hoy en día lo puede hacer. Un equipo que ha sido adquirido en los últimos 8 años es fácilmente para hacerlo y dependiendo la marca del equipo. Lo otro es evaluar la fibrosis de la aurícula izquierda. Esto mejora la predicción de infarto cerebral y esta fibrosis se puede hacer de una forma fácil en la resonancia magnética cardíaca. Y no solamente eso, sino que ya se estandarizó en 4 grandes estadios de fibrosis. En verde ven el tejido fibrótico y en azul el tejido sano. Esto es visto en la etapa tardía del contraste en la resonancia magnética funcional, o sea, en la resonancia magnética cardíaca. Aunque parezca algo muy difícil, es muy sencillo de hacer. Es solo la etapa de contraste tardía en la resonancia. Y vean cómo correlaciona cada grado de fibrosis con el aparecimiento de infarto cerebral. Si tenemos fibrosis en el estadio 2, esto nos aumenta casi 10 veces la probabilidad de un infarto cardioembólico. Y si tenemos grado 4 de fibrosis, aunque no tengamos fibrilación atrial ni ningún otro hallazgo, nos aumenta 23 veces el riesgo de tener un infarto cardioembólico. Finalmente, en la evaluación del corazón tenemos que decir que la morfología y la función de la orejuela izquierda es muy importante. Entonces ya tenemos 4, por la ubicación y la estasis que genera este apéndice de la aurícula, 4 morfologías predominantes en la población y de ellas la morfología en coliflor y cactus son las que más predisponen a estasis y a trombogénesis dentro de ese apéndice que es la auriculía u orejuela auricular. Y también el ecocardiografista puede hacer un Doppler solamente de la orejuela, es decir, no ver solo cómo se comportan los flujos en la aurícula, sino también en ese apéndice que es la orejuela. Y aquí se puede identificar aquellos pacientes cuya orejuela, independientemente de la morfología que tenga, tienen las ondas ascendientes de sierra clásicas en el Doppler en una fibrilación atrial, y se puede ver cómo las velocidades que logra son mucho menores que cuando se tiene un ritmo regular. Son velocidades de flujo menores que generan un flujo estásico y predisposición a la trombosis. Después tenemos que ya ver o buscar las fuentes embólicas cuando tenemos trombo in situ, y esto lo hacemos inicialmente a través de un ecocardiograma transtorácico, que siempre pongo la comparación anatómica en una ventana transtorácica apical. Aquí está el ápex, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, y esto lo podemos comparar con un atrio que está dilatado, y eso pues fácilmente nos puede decir la trombogenicidad de esa zona. Este es un atrio sumamente dilatado.
Sugeriría acá una comunicación interatrial, pero es muy difícil hacerlo solo con un transtorácico de primas a primeras. Ya veremos un poquito más adelante de ellas. Y lo otro es evaluar el ventrículo izquierdo, ¿no? Aprender a identificar, si es posible, pedir las gráficas y luego pedir una reevaluación con otro ecocardiograma, con alguna otra metodología, cuando nosotros tengamos las sospechas. Esto es un ventrículo izquierdo dilatado, con cierto grado de insuficiencia valvular. Ustedes vean la movilidad tan armónica de estas válvulas y de estas otras en un ventrículo izquierdo dilatado. Y luego nunca dejar de lado el ventrículo derecho, que sabemos es causa frecuente de embolia pulmonar, pero también si hay alguna comunicación puede ser causa de embolismo paradójico y entonces sí de infarto cerebral. La otra situación es evaluar los trombos en el ápex. Aquí ustedes pueden ver, tenuemente se logra identificar un pequeño trombo, una irregularidad con una hipertrofia muy importante de la cavidad, y algunas veces es difícil poder evaluarlo solo con un eco transtorácico. Es fácil, por ejemplo, cuando tenemos esta imagen en la cual se ve francamente todo el trombo, y no solamente esto, es irregular el trombo, y esos son los que tienen más riesgo, irregulares, que son móviles, que son múltiples, o aquellos que se generan después de trombolisis por infarto cardíaco. Cuando tenemos dudas en cuanto a los trombos en el ápex, hay que pedir el uso de eco realzador, y esto no lo va a hacer el colega de cardiología si no se lo pedimos, porque lo que le pedimos fue un ecocardiograma, pues él sale de su compromiso. Entonces, al poner eco realzador, aquí vemos una imagen muy difusa que no se entiende si sí o no puede haber. Al poner eco realzador, que son diferentes materiales con burbujas dentro, con micro burbujas dentro de ellos, y ya se ve el defecto de llenado y francamente se localiza. Lo otro es pedir un eco 4D para tratar de identificar los trombos cuando están en las válvulas cardíacas. Este es un caso muy peculiar porque se logró obtener, luego que el paciente falleció, la histopatología como estaba. La detección del foramen oval permeable en el transtorácico, aunque se hace mejor a través del transesofágico con el uso de solución salina agitada. Aquí tenemos una imagen que apenas se alcanza a ver un pequeño, en algunas veces un pequeño abombamiento, y aquí está un trombo dentro del septum interatrial. Aquí tenemos un eco con solución salina agitada, que solo genera burbujas dentro del salino. No necesitamos más que una llave de 3 vías, agitar el salino y ponerlo. Y aquí lo tenemos ya con solución salina agitada, pero sin maniobra de Valsalva, y pueden identificar, aquí está cuando pusimos la solución salina, se ve un abombamiento, como que hay un aneurisma del septum interatrial, pero solo en la etapa tardía pasaban algunas burbujas. Después de mucho tiempo de haber pasado la solución salina agitada, cuando quedan dudas, entonces hay que pedirle al paciente que haga maniobra de Valsalva o de rutina ejecutarlo, porque pasamos y no hay paso de material, pero dice, oiga, haga Valsalva, y ahora sí es muy franca la visualización. A quién anticoagular y a quién no, esto lo sabemos con mucho tiempo de antelación. La verdad es que casi a todos los cardioembolismos, la escala CHAS-VASc era predictiva, pero ahora teniendo estas herramientas del eco no nos podemos fiar solamente de ella. Sin embargo, la mayor utilidad que yo le veo actualmente al CHAS-VASc es la probabilidad de discriminación de aquellos que realmente son de bajo riesgo. Algo muy importante es que los mayores de 75 años no deben descartarse de la anticoagulación. Vean cómo los pacientes de edad avanzada, cuando se someten a aspirina, duplican la probabilidad de hacer infartos cerebrales cardioembólicos cuando tienen fibrilación auricular, pero el riesgo de hemorragia no fue tanto más alto en aquellos pacientes que se anticoagularon comparados con el uso de aspirina, hablando solo del grupo de mayores de 75. Y quienes deben evitarlo, pues conocemos el HAS-BLED desde 2013. Han salido otros scores como el ABC Score, que usa biomarcadores, pero es más difícil de utilizar. Luego la cohorte Garfield, ustedes saben, es la mejor cohorte de fibrilación auricular y anticoagulación, la mejor llevada, la más grande que hay en el mundo. Hizo su propia escala, pero al compararlas, que esto fue en 2018, las gráficas de predicción para hemorragia son exactamente iguales. Entonces esto nos lleva a la pregunta, en pleno siglo XXI, cuando un infarto es cardioembólico, no tenemos que esperar ver una válvula protésica in situ o este grado de dilatación cardíaca en la rayos X, no tenemos que esperar ver el trombo intracavitario,
porque cada vez que nos responden no hay trombos intracavitarios, es muy probable que no esté aquí. ¿Y por qué no está ahí el trombo? Pues porque ya salió, el paciente está ingresado por un infarto cerebral. Por supuesto que ya no lo vamos a hallar en el corazón, ya lo hallamos en el cerebro, ¿no? Y por esa razón, cuando tenemos infartos con estas características que mostramos al principio, decimos a todas luces parece embólico. Y por esa razón surgió el concepto de ISUS, infartos embólicos de etiología no determinada. El problema con el concepto de ISUS es que era muy laxo y la idea de hacerlo es que creíamos que dado el beneficio y el bajo riesgo de no hemorragia con los nuevos anticoagulantes que se estaba teniendo, pues al encontrar los ISUS, anticoagular a cualquier paciente que pareciera cardioembolismo, aunque no hubiéramos detectado FA o fuerte cardioembólica, iba a ser seguro e iba a ser eficaz. El problema, creo yo, estuvo en la escogitación de los casos. Era muy simple los criterios. Por ejemplo, para decir que no se trataba de un lacunar, bastaba a veces con una TAC. Podría ser TAC o resonancia, daba igual. Si solo tenía TAC, entraba al estudio. Detectar un lacunar en TAC en agudo muchas veces es difícil. Descartar estenosis, y esto podría ser solo con un método, ni siquiera dos de ellos. Y ausencia de fuente cardioembólica, con un ecocardiograma bastaba, un eco transtorácico y a veces monitoreo, no estoy hablando de Holter, sino que el paciente hubiera tenido en su ingreso en la cama un monitor durante las primeras 24 horas. Y esto nos llevó al fracaso de los nuevos anticoagulantes en el ISUS. El primero fue con dabigatran en Respect ISUS, que no hubo diferencia en la recurrencia ni en sangrado, y en el Navigate ISUS con rivaroxaban no hubo diferencia en la recurrencia y el sangrado. Pero yo creo que el problema estuvo en el diseño y la escogitación de casos, porque al delimitar más el concepto de ISUS, los resultados suelen ser positivos. Este es un análisis interim del Atticus, que todavía no está, esto fue publicado este año, pero no está, el resultado final estará dentro de algunos años, y desde ya empieza a mostrar diferencias que anticoagular a los pacientes ISUS mejor delimitados, que todos tienen resonancia magnética y que los criterios son más específicos, hay diferencias importantes en dejarlo solo con aspirina que con apixaban. Y también un subgrupo del Navigate ISUS que fracasó en demostrar beneficio de rivaroxaban en ISUS, cuando de ese grupo de pacientes se seleccionaron solo aquellos que se les detectaba foramen oval permeable en el ecocardiograma, pues el resultado sí fue beneficioso para anticoagular con rivaroxaban. De tal manera que el mensaje es: delimitar mejor los pacientes nos tendrá mejores resultados en el futuro y no es motivo para desechar el término aún, pero hoy por hoy no está indicado anticoagular un ISUS. El foramen oval permeable ya se dilucidó con los metaanálisis, el beneficio es pero muy limítrofe comparado con el riesgo de desarrollar fibrilación atrial o arritmias después de la implantación de los dispositivos, que hay ahora una gran cantidad de ellos que se hacen por colocación endovascular. Una herramienta que nos ayuda es el SCORE-ROP para ver qué chance tenemos que ese foramen oval permeable haya sido el causante de un embolismo paradójico, pero los puntos más importantes es la edad. Alguien mayor de 60 años, aunque encontremos el foramen oval permeable, muy probablemente no va a ser debido a esto, mientras que en los jóvenes se aumenta 5 veces más el riesgo. Finalmente, viene la otra inquietud en cuanto a actualidades, que es el objetivo único de esta plática, es cuándo reiniciar o iniciar la anticoagulación en pacientes que han tenido un infarto agudo. La regla de dedo que es aceptada hasta un tiempo atrás es esto, ¿no? De acuerdo a la severidad del infarto, así decidiremos en qué día empezar la anticoagulación. Es muy importante la extensión de y también que hayamos descartado al menos con una TAC simple que no tenga transformación hemorrágica. Pero para tratar de resolver eso, pues vamos a la evidencia disponible. Entonces, Karen Hurd de la Universidad de Brown ha encontrado esto, tratar de ver exactamente con el número de días. Ella los dividió en menor de 4, 4 a 14 y más de 14, y pues lo que encontramos era lógico, ¿no? Si se anticoagula más temprano, menos de 4, más riesgo de hemorragia, y si se anticoagula más de 14, menos riesgo de hemorragia, y así también va la recurrencia de eventos. Un defecto de esto, aunque es una buena iniciativa, es que iban mezclados, ¿no? Tanto pacientes con warfarina como pacientes con NOACs. Luego tenemos el estudio RAF-NOAC, que demostró
igual incidencia de stroke recurrente si se hacía tempranamente que de forma tardía, pero lo importante acá es destacar que también demostró igual incidencia de hemorragia. Es decir, si se inicia tempranamente un NOAC, la incidencia o chance de hemorragia es menor. Y ellos trataron de delimitar qué factores influían más en la transformación hemorrágica. Y el primero que encontraron fue el tipo de nuevo anticoagulante que se usa. Sangran más con rivaroxaban y mucho menos con dabigatran. Sangran más si tenían heparina de bajo peso puesta desde el inicio del stroke a que si no la tenían. Y por supuesto el tamaño del infarto, que eso no sería nuevo. Un estudio de la vida real y no ensayo clínico es el estudio RETASIC, que es un multicéntrico comandado por el Hospital de la Paz en España, en Madrid, y encontraron no solamente el riesgo, sino también cuáles eran las causas para cambiarse a un NOAC, y la mayoría es INR inestable. Existen dos iniciativas más, que es la compilación de una cohorte asiática y una europea para NOACs, y finalmente tenemos uno ya finalizado, que es el estudio ELAN. Este estudio encontró que hay similar riesgo de hemorragia intracraneana asintomática con el inicio temprano de anticoagulantes orales, en este caso edoxaban, de forma temprana en los infartos cerebrales. Bien, el punto acá sería no asistir al último estadio de la cardiopatía atrial, que se llama fibrilación auricular y cardioembolismo, sino detectarla antes, y esperaremos estudios para prevenirla desde antes de desarrollar la FA. Y el concepto de ISUS debe de remoldearse si queremos hacer que este permanezca. Muchísimas gracias por la atención brindada.